Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Preparemos nuestros corazones, preparemos nuestras Biblias y juntos edifiquémonos por medio de la palabra. Sean todos bienvenidos. Estamos aquí para adorarte, para bendecirte, para entregarte lo mejor de nuestra adoración, lo mejor de nuestras vidas. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Levanta tus coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción.
sido creado para darte adoración. Muy buenos días, queridos hermanos, queridos simpatizantes que siempre están ahí, familias queridas, unos conocidos, otros tal vez no conocidos, pero muchas gracias por conectarse y participar con nosotros de este nuevo día de celebración. Celebramos la victoria de Jesús, nuestro Señor, siempre. Él no venció solamente el día que resucitó, su victoria quedó para siempre y nosotros la celebramos cada vez que podemos. Este es un día, pues, en que nos congregamos para alabar su nombre y para saludarnos, encontrarnos por este medio y desearnos bendiciones. Yo deseo que usted me desee bendiciones y yo le deseo bendiciones a usted. Sé que ha sido una semana de luchas para algunos, de luchas extras, otros que han permanecido en esas luchas y están ahí confiando en el Señor, están clamando, y nosotros también procurando alcanzar el corazón de Dios para las vidas de ustedes, para la salud de ustedes, la situación de ustedes, en cualquiera que sea la circunstancia. En esta oportunidad vamos a meditar un pasaje de la Escritura de San Juan, capítulo número 8, y vamos a leer los versículos del 31 al 33. San Juan, capítulo 8, versículos del 31 al 33. Y vamos a enfocar el tema del discipulado, el discípulo. Usted sabe que nuestro Señor Jesucristo, lo primero que hizo en su ministerio en la tierra fue discípulos. Llamó a 12 y los comenzó a discipular, a capacitar, a llenar de revelación, a darles a conocer el amor de Dios y otros temas que son innumerables en las Sagradas Escrituras. Ellos fueron primero sus discípulos y después los llamó apóstoles cuando ya les iba a él a encargar su ministerio. Apóstol quiere decir enviado. Así que cuando ya los iba a enviar, les llamó apóstoles. Y es muy importante que nosotros entendamos hoy, para nuestra bendición, que nuestro Señor Jesucristo, antes de irse al cielo, a su gloria otra vez, les dijo a sus apóstoles en San Mateo 28, fue las últimas palabras que dijo y también están registradas en San Marcos capítulo 16, les dijo: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio, hablen las buenas noticias, que la gente celebre la esperanza que ahora hay, que ya no había. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, pero hagan discípulos. Vayan por todo el mundo y hagan discípulos. ¿Y por qué estoy enfatizando esto ahora? Pues porque, según el libro de los Hechos, antes de que nos llamaran cristianos, a los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, y otros que tal vez se consideran cristianos porque les dijeron que eran cristianos, o porque creen en Dios, creen en Cristo, pero nada más. Antes de que se llamaran o nos llamaran pues cristianos, que resultó siendo como un apodo, yo se lo dije recientemente, resultó como un apodo porque aquellos se parecían mucho a Cristo, por eso les pusieron cristianos. Pero realmente antes les llamaban discípulos, porque hay una diferencia entre discípulo y creyente solamente, o cristiano simplemente. Discípulo es aquel que es aprendiz de su maestro. Discípulo es aquel que cree en lo que su maestro le dijo, en lo que su maestro le muestra, y quiere ser como su maestro. Ese es discípulo, y quiere hacer lo que su maestro hace. Eso es discípulo, es, en términos castellanos, aprendiz. Y hay creyentes, cristianos, pues, que son solamente eso, consideran que son cristianos, procuran portarse bien, no conocen las Escrituras, o a veces sí las conocen, pero no las toman muy en serio, y entonces se considera que son pues solamente creyentes. Quiero decirle que la palabra discípulo se escribe o se registra 232 veces solo en los evangelios. Entonces es importante, 232 veces. Y los estudiosos de la iglesia actual han determinado y han establecido por estudios que han hecho que
aproximadamente el 77% de los cristianos nunca llegan a ser discípulos. Se conforman con un nivel de fe de lo que les han dicho o de lo poquito que han logrado entender, y ahí se quedan estancados como llamándose cristianos. Pero los discípulos son más. Los discípulos son más. Bueno, vamos a leer entonces nuestro pasaje, San Juan capítulo 8, versículos del 31 al 33, aunque todos esos versículos, hasta casi finalizar el capítulo 8, hablan de lo mismo. Y fíjese que termina diciendo que al Señor Jesucristo lo querían apedrear. Pero veamos, el Señor Jesús está aquí hablando con judíos y dice lo siguiente. San Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Observe los verbos. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Ahí lo vamos a dejar. Luego, en el desarrollo, vamos a leer el otro versículo. Bueno, aquí vemos lo siguiente. El discipulado cristiano comienza con creer. Dice, judíos que habían creído en él. Comienza con creer. El segundo verbo es permanecer. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, no en la tradición, no en la religión, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y el versículo 32 dice, y conoceréis la verdad. El otro verbo es conoceréis, conocer, ¿verdad? La verdad, y la verdad os hará libres. Le está hablando a judíos creyentes, a judíos que antes tenían la religión judaica, la religión de la ley solamente, y ahora, oyendo la palabra viva, han creído en él. Pero dice, todavía el Señor les dice, eso no es suficiente. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Acompáñenme a orar por un momentito, y luego seguimos con esta meditación. Padre Santo, muchas gracias por la palabra que tu Santo Espíritu nos trae, porque es para nuestro bien, es para nuestro crecimiento, es para nuestro fortalecimiento, es para tener mejor revelación, es para tener una mejor calidad de vida, una fe más fuerte y una esperanza más segura en tus promesas. Muchas gracias te damos porque nos permites el acceso a esa palabra santa, poderosa, bella, luminosa, para poder, Señor, vivir con sabiduría. Y no solamente eso, sino también esperar con convicción. Perdona, por favor, nuestros pecados, limpia nuestro corazón y concédenos, Señor, un estado de santidad para recibir tu palabra con sencillez, con sensibilidad de corazón, con disposición de obediencia, para la gloria tuya en nuestra vida, para nuestro bien y para que podamos compartir también con otros en su oportunidad. En nombre de Jesucristo, nuestro Señor, te damos las gracias. Amén. Bien, ya le dije, el comienzo de un discípulo de Jesús, es que crea en Jesús. Pero no solamente que crea en Jesús, sino que le crea a Jesús. Y aquellos discípulos, aquellos 12, bueno, uno se evidenció después que no era de ellos, estaba con ellos, pero no era de ellos. Pero estos 11 fueron discípulos verdaderamente calificados, comprometidos, esforzados, entregados
¿Qué hubiera logrado nuestro Señor Jesucristo cuando se iba a ir a su gloria? ¿Qué hubiera logrado para todos los tiempos y para toda la humanidad? Porque Él vino para todos nosotros. ¿Qué hubiera logrado si aquellos discípulos que Él escogió, que ahora los nombró apóstoles, no hubieran sido personas preparadas, entregadas, consagradas, amantes de lo que hacían y dispuestos incluso a sufrir o hasta morir por causa de lo que el Señor les había mostrado y de lo que el Señor les había hablado? ¿Qué hubiera logrado el Señor? Hubiera desaparecido esa fe. Pero aquellos hombres eran verdaderamente calificados, eran especiales esos discípulos del Señor, porque tenían compromiso con Él, tenían entrega a Él. ¿Y qué pasó ahí? Pues que el Señor Jesús los capacitó para ser discípulos a través de su palabra. Ahora, el Señor Jesús sigue hablando a las multitudes y resulta que aparece un grupo de judíos que creen en Él, por lo que Él les dijo y por lo que vieron que Él les mostró a través de su poder. Una de las cosas que nuestro Señor vino a hacer fue primeramente a rescatarnos, primero a hablarnos y mostrarnos el amor del Padre. Fue una de las cosas primeras que Él vino a hacer, a mostrar el amor del Padre. Pues usted sabe que Dios es amor. Pero también vino a revelar la horrenda condenación que trae el pecado. Por esa razón Él vino para rescatarnos de eso, para libertarnos de eso, del más grande virus que ha existido y que sigue existiendo en toda la humanidad y que se llama pecado. El Señor Jesucristo vino para rescatarnos de eso, para salvarnos de esa condenación, porque Él sabía muy bien, y nosotros también lo sabemos ahora, que el pecado destruye el cuerpo, pero condena el alma también eternamente. Por esa razón, nuestro Señor Jesucristo dijo que era necesario nacer de nuevo. Y gracias a Él, cada uno de los que hemos tenido esa experiencia de fe espiritual, entregando nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo como suficiente Salvador, como suficiente Señor, tenemos la experiencia de un nuevo nacimiento, de cambios sorprendentes que a nosotros mismos nos sorprenden, valga la repetición, pero que sin embargo, cuando venimos al nuevo nacimiento, a la vida espiritual, todavía hay vestigios del pasado, de los cuales tenemos que ser libres. La otra palabra, el otro verbo que contempla este texto primeramente, dice, primero es que el discípulo de Jesús cree en Jesús. El discípulo de Jesús le cree a Jesús. Que cree que su maestro está diciendo lo que es verdadero, está mostrando lo que es verdadero. Pero el segundo verbo que se encuentra por acá es que el discípulo de Jesús permanece en la palabra de Jesús. No solamente es un acto emocional, voluntario, en un día X, cuando uno quizá levanta la mano, quizá uno hace una oración y dice, pues yo, Señor Jesucristo, te necesito como mi Salvador. Pues muy bien. Está bien, y entonces ya se considera cristiano, pero nunca se acerca a la palabra, no tiene hambre de escucharla, no tiene hambre de leerla, y entonces no se capacita, no se alimenta, no se fortalece, no encuentra revelación, no recibe enseñanza. Entonces todo aquellos vestigios del pasado siguen ahí. Y el Señor Jesucristo vino no solamente para salvarnos, ser nuestro Salvador, sino vino también para ser nuestro Señor, quien gobierna en nuestra vida. Y lo que Él hace es gobernar nuestro corazón, nuestras decisiones, nuestra mente, nuestras emociones, las gobierna a través de su Espíritu. Y el Espíritu Santo nos capacita, nos fortalece para que vivamos según su palabra. Fíjese que el Señor Jesucristo no dijo, si ustedes leen mi palabra, serán mis discípulos. No, dijo, si ustedes permanecen en mi palabra. Por esa razón, las Sagradas Escrituras no solo deben ser leídas, como le decimos, continuamente, no solamente deben de ser leídas o escuchadas continuamente, sino tienen que ser meditadas en oración. Tienen que ser meditadas en oración para que podamos encontrar todo el significado profundo que tiene la palabra de Dios para nuestras vidas.
Pero no solamente tiene que ser oída o meditada, sino que tiene también que ser entendida. Sí, porque hay palabras que las entienden mal. Algunos se justifican en sus costumbres o en su conducta, la justifican incluso con un versículo bíblico. Alguien dice por ahí, bueno, en la carta a los Efesios dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Está hablando en plural, dice. Entonces quiere decir que uno puede tener más de una mujer. Pero dice maridos. Eso no lo menciona, solamente dice mujeres. Y no leen Génesis cuando dice que Dios, aunque lo saben, Dios hizo un hombre y una mujer. Ese es el carácter de Dios. Moral, perfecto, recto. Y eso es lo que quiere que nosotros vivamos. Hay otros que dicen, sí, pero la Escritura dice por ahí no dados a mucho vino. Quiere decir que uno sí puede tomarse un poquito y divertirse, porque eso calienta el estómago y marea la cabeza y eso es agradable. No dice no dados a mucho vino, pero no leen la palabra en Eclesiastés cuando dicen que el vino cuando rojea entra lentamente, pero muerde como serpiente. Eso no lo lee. Y eso lo usan muchos, incluso en la publicidad, ¿verdad? Porque ponen un hombre distinguido en la valla, con su vaso, con un licor, pero atrás de la valla no está ese hombre distinguido, no está todo roto, todo sucio, tirado en una banqueta cuando se volvió adicto a esa bebida. Eso no lo muestran. Entonces algunos respaldan su conducta con algo de la palabra de Dios. Eso no es ser discípulo. Incluso hay muchos cristianos que no tienen por costumbre leer la Escritura o no la tenemos, y entonces de repente algunos dicen, en un momento de angustia quieren que Dios les hable. Dicen, háblame, Dios mío. Y saben que no va a haber un texto en el cielo escrito con nubes donde diga Dios tal y tal cosa. Entonces dice, no, entonces la Biblia está bien, vamos a ver en dónde me habla Dios. Y entonces tiran la ruedita de lotería y dicen, aquí, ahí me va a hablar Dios. Así no es. Hay que tener una costumbre temática o sistemática para leer o escuchar la palabra del Señor con temas importantes. El Espíritu Santo no está en el calendario social. Por esa razón, pues, no resulta inútil que se predique un sermón de acuerdo al calendario social. No está mal, no está mal. Pero, porque siempre la palabra del Señor es útil. Pero es mejor cuando es inspirada por Él, la palabra, porque Él conoce nuestra condición, conoce nuestra situación o conoce nuestra necesidad y nos manda un tema. Porque puede ser que nosotros estemos confiados y engañados en algo y entonces nos manda un tema para que nosotros descubramos que ahí hay otra cosa diferente a la que yo estoy tal vez creyendo. Tal vez no dejé bien claro el asunto y entonces se lo explico con un pequeñito ejemplo. Hay muchas veces, en el mes de febrero, usted va a escuchar muchos sermones cristianos evangélicos de hablando del amor. En el mes de mayo usted va a escuchar muchos mensajes hablando de la mujer, de la madre. En junio del padre. Quizá en septiembre de libertad. Pero yo considero que debe ser mejor orar al Señor y ver qué pasaje de la Escritura, qué texto necesita mi corazón y necesitan mis hermanos para poderlo compartir. Y entonces poder meditar en él. Ahora, si usted se da cuenta, estamos en mayo y vamos a hablar un poquito de libertad. Pero es que nuestro Señor Jesucristo dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Eso está en San Juan, capítulo 15 y versículo 7. Pero sigamos con nuestro tema. La cosa es pues de que para ser discípulo del Señor hay que permanecer en la palabra del Señor. Permanecer en la lectura, permanecer escuchándola, permanecer meditándola en oración, permanecer entendiéndola, pero también obedeciéndola. Obedeciéndola no solamente para agradar al Señor de la palabra, sino también para bendición de nuestra propia vida y de nuestra familia. Usted puede leer cualquier libro una vez y si le llamó la atención quizá lo lee otra vez. Pero la palabra de Dios usted la lee una y otra y otra y otra vez y quizá va a leer el mismo texto
y cada vez le va a encontrar diferente significado o un nuevo significado que tiene el mismo texto. O quizá usted escucha un mensaje, un sermón de la palabra del Señor basado en un texto y usted dice, cuando va a comenzar el predicador, dice, vamos a leer en tal parte, y dice, eso yo ya lo sé. Sí, son pasajes conocidos, pero luego, como es fuente viva, entonces trae palabras nuevas que nosotros no habíamos descubierto, que están ahí y que ahora nos van a bendecir. Dice la palabra del Señor en Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es palabra viva. Palabra viva. Porque la palabra de Dios es palabra viva, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos del hombre y las intenciones del corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que usted puede leer cualquier libro 1, 2 o 3 veces, pero la palabra de Dios lo va a leer a usted y me va a leer a mí. Y me va a dar lo que yo necesito según sea la situación. El otro verbo que menciona el pasaje de nuestro Señor Jesucristo acá, que le dijo a los judíos, dice, conoceréis la verdad. Esto habla de conocimiento. Es importante tener conocimiento de la verdad, porque dijo el Señor Jesucristo que conocer la verdad nos lleva a la libertad. Y como le dije, pues hay quienes quizá se frustran un poquito porque han recibido la palabra del Señor o hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, y sin embargo muchas veces nos damos cuenta que volvemos a cosas del pasado, y es que todavía no somos libres completamente en algún área. Entonces, sobre esa área donde no somos libres, le voy a poner un ejemplo, quizá recuerdos dolorosos, quizá creencias engañosas, quizá costumbres arraigadas, adicciones escondidas, influencias negativas, maldiciones proferidas o carácter deformado y otras cosas más. Si nosotros vemos eso ya siendo cristianos, pues nos frustra a nosotros y somos de mal testimonio para otros. Por esa razón el Señor Jesucristo dijo que a través de su palabra nosotros vamos entendiendo, recibiendo la instrucción, el poder transformador y sanador del Espíritu de Dios, y entonces vamos transformando nuestra vida, sorprendiéndonos con cambios y cambios, porque la meta del Espíritu del Señor es llevarnos a la altura de la plenitud de Cristo, a ser cristianos, discípulos, bien comprometidos, bien entregados, bien consagrados y bien parecidos a Cristo. Usted ya puede ir evaluando cómo se siente usted, cómo calcula usted qué es. Sin embargo, cuando usted vio que los judíos recibieron esta palabra de desafío, de recomendación, prácticamente de mandato, lo que hicieron los judíos que escucharon es, ¿cómo que seremos libres si nunca hemos sido esclavos? ¿Qué le parece? Nunca hemos sido esclavos de nadie. Los judíos eran expertos en el Antiguo Testamento, conocían el Antiguo Testamento y ellos sabían que sus antepasados como judíos habían sido, como hebreos, habían sido esclavos de Egipto, esclavos en la región caldea de Babilonia, esclavos de los romanos, fueron también esclavos de los sirios. Y eran en el momento que estaban presentando ese argumento, estaban siendo como esclavos de los romanos. Y lo que pasa es que ellos tenían en su corazón, en la profundidad de su corazón, esos judíos, que ellos no podían ser jamás esclavos de nadie, porque eran del linaje de Abraham. Y más adelante, en los versículos que siguen, dice, nosotros un padre tenemos, nuestro padre es Dios. Somos hijos de Abraham en la tierra, pero nuestro padre es Dios. Y yo quisiera invitarle a que me acompañe a leer Gálatas, carta a los Gálatas, porque ahí estos judíos, en primer lugar, dijeron que no habían sido esclavos de nadie, y ellos habían vivido, sus antepasados habían vivido 430 años de esclavitud en Egipto. Ya le dije, fueron esclavos en Babilonia, aquellos que fueron dispersos, que fueron conquistados, 70 años estuvieron ahí, y también los sirios. Y actualmente, cuando se está ocurriendo esta escena, Israel está cautivo por los romanos. Entonces ellos no están como admitiendo la situación, o quizás están hablando de un aspecto físico y de un aspecto espiritual.
Posiblemente están diciendo, físicamente tal vez somos esclavos de alguien, pero espiritualmente no somos esclavos de nadie. Y el asunto es que habían creído en Jesús, pero no le querían obedecer. O sea que habían creído en Él como Salvador, pero como Señor no, porque el Señor le dijo, permanezcan en mi palabra y serán libres. Y ellos dijeron, no, sí somos libres. Entonces no tenían disposición de obediencia, ni tampoco tenían revelación, ni tampoco tenían entendimiento. Porque mire usted, los hijos de Abraham, los descendientes de Abraham, no iban a ser descendientes por la ley. Esto está un poquito complicadito, pero usted lo va a entender. Los judíos vivían según la ley, todavía viven así en Israel. Y hay otros que se consideran cristianos que quieren vivir conforme a la ley. Entonces es que es imposible. Solo Jesús pudo cumplir la ley, ni Moisés la cumplió. Entonces, estos judíos que están oyendo al Señor Jesús dicen que son del linaje de Abraham. Y más adelante dice que son hijos de Abraham. Y entonces el Señor les explica. Abraham no fue elegido por la ley, por cumplir la ley, porque la ley no existía en el tiempo de Abraham. La ley fue dada a Moisés, que era un descendiente de Abraham. Dice que la palabra del Señor que Abraham fue calificado por Dios como amigo de Dios, como padre de la fe, por su fe precisamente. Y en Gálatas capítulo 3, versículo 7 dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Se da cuenta? Y aquellos judíos no eran de fe, sino que eran de ley. Porque ellos querían ser cristianos, pero seguir en la ley de Moisés. Eran de ley. Ahora mire el mismo capítulo de Gálatas, en los versículos 26, y después otro más. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y aquellos se consideraban hijos de Dios y no tenían fe en Cristo Jesús. Porque sí lo necesitaban como Salvador, pero no lo aceptaban como Señor. Por eso el Señor les da una instrucción y dicen, no, nosotros no. Y entonces tenían que darse cuenta que no habían creído de verdad. Su creer en el Señor había sido como otra revelación de otro pasaje que tenemos por ahí, y que está en San Juan 12, donde dice que algunos gobernadores, versículos 42 y 43, creyeron en Jesús, pero en secreto, porque les daba miedo que lo sacaran de la sinagoga a los judíos. San Juan 12, 42 y 43, no sé si estamos bien. Si lo tenemos, dice, con todo eso algunos de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Vea por qué. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Les importaba más lo que dijera la gente que lo que Dios dice, como ocurre hoy en día. Hay muchos de corazón sincero que practican una religión que saben que no les satisface, que saben que no les resuelve, que saben que no les da paz, que no tienen una esperanza segura del cielo por ella. Y entonces resulta de que están ahí, pero les da pena que los miren si al caso se confiesan cristianos verdaderos. El versículo 29 de Gálatas dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente de linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Mire qué claridad de palabra. Bueno, el tiempo se nos está yendo, entonces ya vamos a llegar a la pequeña pausa. Pero déjeme decirle esto antes de llegar ahí. Al experimentar el nuevo nacimiento y disfrutar de los cambios que Dios hace en nuestra vida, ya no resulta tan difícil contar lo que éramos. No, pues sí, yo fui un borracho, yo fui un mujeriego, yo fui un jugador, yo fui un lo que sea. Ya no nos cuesta porque ya somos nuevos. Pero ¿sabe qué sí nos cuesta? Contar lo que somos. Porque quizás somos amargados, quizás somos celosos, quizás somos violentos, quizás somos siendo cristianos. Hay quienes así. ¿Y por qué son así? Pues porque no han pasado a ser cristianos a ser discípulos, y porque no han llegado a ser discípulos porque no permanecen en la palabra de Dios.
no se edifican, no se alimentan, no procuran, no tienen hambre de la palabra del Señor. Qué bueno que usted está ahí, que con fidelidad está ahí, porque está oyendo algo de la palabra del Señor, que algo le deja en su corazón, que algo le resuelve, que algo le responde. Y eso es una bendición para usted y para su familia, porque Dios bendice a la persona y a la familia. Cuesta pues admitir lo que realmente somos ahora como cristianos, porque muchas veces vivimos dos vidas, dos apariencias. En el templo somos el cristiano ideal, pero en la casa, en la calle somos otra cosa, y eso lo justificamos muchas veces diciendo, así soy yo. Eso no es lo que le agrada al Señor. Él quiere que seamos discípulos conforme a su palabra, con el carácter de nuestro Señor Jesucristo, que era y es el príncipe de paz, el autor de la fe, el testimonio del amor del Padre. ¿Ya se fijó? Amor, fe, paz, gozo, que deben habitar en el cristiano, no solamente en el templo, sino en todas partes donde va. Hay quienes, siendo ya creyentes, siendo ya cristianos, todavía andan cargando vendajes sucios, los vendajes del Gadareno. Los vendajes de Lázaro. A Lázaro el Señor le dio vida nueva, pero le dijo, quítenle las ataduras, quítenle todo eso, ayúdenlo a que borre su pasado, que borre los celos, los odios, los rencores, que borre todo el pasado, quítenlo, que quede libre porque lo habían amarrado como cadáver cuando lo resucitó. Y entonces ahí están los vendajes sucios. O hay cristianos que andan todavía con cadenas, con pedazos de cadenas, como aquel gadareno que fue liberado. Cuando el Señor lo libera uno ya no anda con pedazos de cosas. Una criatura nueva. ¿Cómo? Y cada vez más fuerte. ¿Cómo? A través del discipulado de la palabra de Dios. Usted conoce ese texto, ya se lo repito otra vez. El Señor dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hagamos la pausa ahí y vamos a volver en un minuto con la conclusión. Que me limpió, que me
es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. En ti, Jesús, libre soy, amado. Muchas gracias por permanecer ahí, por participar de la alabanza. Si a usted le bendice la palabra, recíbala, agradézcala, repásela, pero también compártala. Invite a alguien más, dígale, mira, conéctate. O si no, pues búscalo ahí, está en YouTube. Iglesia Bautista Jerusalén. También hay muchos otros siervos del Señor, siervas que predican la palabra viva, hermosa, poderosa. Claro, pueden hacerlo, no hay problema, no hay problema. Pero si a usted le bendice esta palabra y considera que la quiere compartir, dígale, compártala, ya sea verbalmente o dígale, conéctate en tal parte. Mira, ahí los teléfonos por todas partes ahora, ahí se puede escuchar la palabra del Señor, para que algunos que puedan estar engañados puedan entender en dónde está su situación. El objetivo de este mensaje es entender si somos cristianos o discípulos de Jesús. Podría ser cristianos verdaderos, ahí sí cabe, ¿verdad? Cristianos que nos mantenemos, que permanecemos en la palabra del Señor, que ya conocemos la verdad. Porque ¿qué es la verdad? Cristo. ¿Qué es la vida? Cristo. Lo demás es existencia. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Cuando yo digo quizás algunos están engañados, tal vez algunos hermanos en la fe, quizás de la misma iglesia, nuestra iglesia, digan, sí, el pastor se está refiriendo a aquellos y a los otros y a aquellos y los otros. Puede ser que no sea necesariamente así. No, hermanos, si nosotros sí somos libres. Sí, se recuerda aquel canto que dice, libre, yo soy libre. Él me hizo libre y soy libre, y cantamos libres y resulta que tal vez somos esclavos del odio, de los celos, de los vicios, de la vulgaridad, de la mentira, de la deshonestidad, quizá de las enfermedades continuas, porque no cambiamos nuestro carácter, porque no somos sensibles a los cambios que el Espíritu de Dios nos quiere dar, porque no queremos soltar lo del pasado, y por todas esas razones entonces nos vuelve a afectar la enfermedad. Usted sabe, por supuesto, no toda la enfermedad es demoníaca, no, a veces sí, el cuerpo es frágil, pero usted sabe ahora que la mayoría de las enfermedades son psicológicas, porque somos afectados por noticias, por temores, por diagnósticos, por recuerdos, por abusos, por amenazas, por temores y todo eso. Entonces, no, el Señor no quiere que seamos nosotros ya esclavos de nada de eso. Él no solamente nos vino a librar del pecado, sino también del pasado. Y eso lo va a lograr el Señor a través de el discipulado, de permanecer en la palabra de Dios. Algunos
no muchos aceptan el discipulado. Dicen, no, ¿para qué ser fanáticos? Y así es suficiente con que yo creo en Dios y basta. Ya tengo el cielo, unas buenas obras por ahí. No es así. El Señor Jesús dijo, vayan por todo el mundo, hagan discípulos en las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por eso el énfasis ministerial de nuestro Señor Jesucristo cuando vino a la tierra fue la liberación. Dice la palabra del Señor cuando Él hizo su declaración de propósito en San Lucas, estando en la sinagoga de Nazaret, dijo Él, yo vine a pregonar libertad a los cautivos y a poner en libertad a los oprimidos. También dijo dar vista a los ciegos, consolación al corazón roto y todo lo demás, riquezas del corazón del Señor, pero enfatizó 2 veces la necesidad de ser libres, porque Él sabía que aún siendo cristianos muchos, todavía no somos libres de rencores, de odios, de deseos de venganza, de cosas por el estilo, o de algunas deshonestidades, o de inmoralidades, y lo que el Señor quiere es que seamos libres. Por esa razón, termino diciendo, el Señor Jesucristo le dijo a aquellos, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero ¿qué usa el Señor para eso? Su palabra. Y Daled dice aquí en San Lucas 14, dice, grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos y hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el 33 dice, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El 27 dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué está diciendo el Señor con eso? ¿Que odiemos a nuestros padres? No. Que lo amemos a Él más que a nuestros padres. Que lo amemos a Él más que a nuestra familia. Que lo amemos a Él más que a nuestra propia vida. Entonces sí, somos discípulos del Señor. Yo espero que esta meditación le traiga reflexión a su corazón y que, haga un propósito ahora. En estos días de pandemia, muchos hermanos se han resfriado, se han descomprometido, se han consagrado a otras cosas, a la sobrevivencia, a tratar de tener recursos y todo lo demás. El Señor nunca los ha desamparado, nunca nos ha desamparado. Entonces no es como para olvidar el amor de Dios, no es como para olvidar lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz para librarnos del pecado. Aquellos les dijo, ustedes piensan que no son esclavos, pero son esclavos del pecado. Si el pecado le domina, es esclavo. Y sabemos que eso nos pasa a todos en algún área de nuestra vida. Por esa razón tenemos que ser hombres y mujeres de la palabra de Dios, tanto leída, meditada, entendida y obedecida, como también escuchada para los que no tienen la facilidad de leer. Vamos a orar al Señor y gracias por haber compartido esta palabra. Ya le dije, aquí están los verbos. El discípulo de Jesús cree en Jesús y le cree a Jesús. El discípulo de Jesús permanece en la palabra de Dios. El discípulo de Jesús conoce la verdad. El discípulo de Jesús disfruta la libertad. ¿Así es su vida? Bueno, esto no es para codazos, no es para decirle a la familia, ¿ya viste? No, eso es para usted y para mí. Los demás que miren que agarran, ¿verdad? Oremos al Señor y usted sabe lo que le va a decir. Padre nuestro, muchas gracias por tu palabra. Gracias, que siempre es un refrescamiento, siempre es un desafío, siempre es un recordatorio. Gracias, porque tú nos hablas y nos repites y nos repites y nos repites. Porque sabes, bendito Señor, que quizá prevalece en nuestra memoria las noticias de la situación, que tal vez prevalece la publicidad, prevalecen los ídolos que muchas veces uno tiene sin darse cuenta. Pero gracias que tu palabra nos recuerda
que tú nos amas, que tú nos hablas, que tú esperas de nosotros un carácter de discípulo y no solamente de simpatizante. Muchas gracias por tu palabra, que cada quien tome su porción y que tú, Espíritu Santo de Dios, hagas la obra en cada corazón conforme tú sabes que es la necesidad. Te damos las gracias y bendecimos tu glorioso nombre. Por Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, damos las gracias. Amén. Esperamos verles muy pronto otra vez a través de estas transmisiones. Mientras tanto, que Dios le bendiga, le sorprenda con soluciones de lo que usted ha estado esperando y suplicando. Un abrazo fraterno. Cuando tú vienes a su presencia, Él te llena como nadie más. Te quiero invitar a que levantes esas manos conmigo, donde quiera que estés, y le digas conmigo al Señor: te necesito, Señor. Te anhelo más que la vida misma, Señor. Es mi delicia estar en tu casa. Encuentro refugio bajo tus alas. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo. Te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Gustar un momento de tu sonrisa, vale más que un tesoro, más que una vida. Sí, dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo. Te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo. Te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Levante ese corazón y esas manos a Él. Dile: Señor, sosténme el día de hoy. Dame fuerza y amarte a ti, Señor. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el